Napoleón tenía Europa a sus pies. Pero en junio de 1812, tomó una decisión que lo destruiría. No fue el frío. No fue el ejército ruso. Fue un engaño perfecto. Y su propia certeza. Mientras Napoleón planeaba la invasión, una red de espías rusos infiltrados en París le enviaba información falsa. Le dijeron que Rusia estaba dividida, que los generales se rebelarían. Le aseguraron que Moscú se entregaría en semanas. Le hicieron creer que el zar Alejandro y buscaba la paz. Todo era mentira. Pero Napoleón, en su arrogancia, creyó cada palabra. En los archivos del Ministerio de Guerra francés hay cartas interceptadas en 1811, donde agentes rusos escriben: él cree que somos débiles. Dejémoslo venir. El invierno lo matará. Peor aún, los espías le dieron un mapa alterado de Rusia. Mostraba rutas abundantes de forraje y agua. Ocultaba los pantanos del norte. Marcaba ciudades amigas que no existían. Cuando el ejército francés avanzó, encontró tierra quemada, pozos envenenados, caminos falsos. Y Napoleón, en lugar de retroceder, dijo: seguimos. Moscú está cerca. Lo más devastador no vino de afuera, sino de dentro. Su propio ministro de Relaciones Exteriores, Talleyrand, estaba en contacto con los británicos y filtraba planes a cambio de sobornos. En su diario, Talleyrand escribió: Napoleón ya no ve la realidad. Solo ve su gloria. El 14 de septiembre de 1812, Napoleón entró en Moscú. Pero la ciudad estaba vacía, en llamas. Ningún general ruso se rindió. Ningún suministro lo esperaba. Y el invierno se acercaba. En ese instante, el mayor ejército de la historia se convirtió en una trampa mortal. Hoy, en el archivo histórico de Moscú, hay registros de pagos a espías franceses. Y en cada academia militar se enseña esta lección: nunca confíes en una sola fuente de inteligencia. Porque Napoleón no fue derrotado por el frío. Fue derrotado por una mentira bien contada. Y lo creyó. Porque ya no dudaba de sí mismo. Porque a veces, la mayor derrota no es perder una batalla, sino creer que ya ganaste. Napoleón no solo invadió Rusia. Cometió un error peor. Rompió una alianza secreta con Persia. Su única ruta de escape. Mientras Europa lo miraba, un pacto en el Medio Oriente se deshacía. Y con él, su última esperanza. En 1807, Napoleón firmó un acuerdo secreto con Fatal Shah, emperador de Persia. El plan era simple. Francia ayudaría a Persia a recuperar Georgia de los rusos. A cambio, Persia abriría un frente sur contra Rusia. Y daría a Napoleón acceso a rutas comerciales y suministros. Durante años, funcionó. Correos secretos viajaban entre París y Teherán. Mapas de Asia Central se compartían. Y Napoleón soñaba con un imperio que llegara hasta la India. Pero en 1812, todo cambió. Napoleón, obsesionado con Moscú, ignoró las cartas del embajador persa. Le dijo: no necesito tu ayuda. Ganaré solo. Fue un insulto mortal. En la corte persa, el honor lo es todo. Y Fatal Shah, humillado, rompió el tratado en silencio. Peor aún, comenzó a negociar con los británicos. Y cerró las rutas que Napoleón necesitaba para huir. Cuando el ejército francés empezó a colapsar en Rusia, Napoleón envió mensajeros a Persia.
Pero ya era tarde. Las fronteras estaban cerradas. Los caminos, vigilados. Y los suministros, negados. En los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán hay una carta de 1812 donde Fath Ali-Shah escribe: él nos usó como escalón. Ahora caerá solo. Sin esa alianza, Napoleón perdió no solo un aliado, sino su única vía de retirada estratégica. Los historiadores hablan del frío, de la logística, del ejército ruso. Pero pocos mencionan esto. Napoleón subestimó la diplomacia. Creía que la fuerza lo resolvería todo. Pero en el este, el poder no está en el cañón, sino en la palabra dada. Al romper el tratado, no solo perdió a Persia, perdió el respeto de todo el mundo islámico. Y abrió la puerta a que Gran Bretaña dominara el Medio Oriente. Hoy, en el Palacio de Golestan en Teherán, hay un retrato de Napoleón, con una nota al pie. Aliado que se convirtió en enemigo por su arrogancia. Y en cada crisis diplomática moderna, esta lección resuena. Nunca subestimes una alianza lejana. Porque cuando todo se derrumba, esas alianzas son tu única red. Napoleón no solo perdió en Rusia, perdió en Teherán. Antes de disparar un solo cañón. Porque a veces, la mayor derrota no es en el campo de batalla, sino en la sala de negociaciones. Napoleón no perdió por el frío. Perdió porque no llevó carros suficientes. No calculó el forraje. Y creyó que Rusia era como Europa. Este no fue un error militar. Fue un fracaso logístico absoluto. Y está documentado en cada rueda rota. En junio de 1812, Napoleón cruzó el Niemen con 685.000 hombres. El mayor ejército de la historia. Pero solo tenía 7.000 carros de suministros. Uno por cada 98 soldados. En comparación, en sus campañas europeas, usaba un carro por cada 15 soldados. ¿Por qué la diferencia? Porque creyó que viviría del saqueo. Que los rusos le darían comida. Que las ciudades se rendirían. Pero Rusia no era Europa. Era tierra quemada, pantanos, caminos de barro. Y los rusos, bajo órdenes de Kutuzov, quemaron todo a su paso. El caballo era el motor del ejército napoleónico. 685.000 hombres. Pero 180.000 caballos. Cada uno necesitaba 7 kilos de forraje al día. Total, 1.260 toneladas diarias. Pero en Rusia, el forraje escaseaba. Los campos estaban quemados. Y el invierno llegó antes. En los diarios de los intendentes franceses hay entradas desesperadas. 12 de octubre, los caballos comen corteza de árbol. Mañana, comerán los muertos. Sin caballos. No hay artillería. No hay transporte. No hay retirada. El mapa falso que le dieron los espías mostraba rutas firmes. Pero en realidad, Rusia tenía caminos de tierra que se convertían en lodazales con la lluvia. Los carros se hundían. Las ruedas se rompían. Y los soldados, agotados, abandonaban el equipo. En el Museo del Ejército de París hay un carro de 1812 con una nota. Recuperado en Smolensk. Llevaba harina para 500 hombres. Nunca llegó. El 18 de octubre de 1812. En la batalla de Maloyaroslavets. El ejército francés ya no podía avanzar. Ni retroceder. Tenía más muertos por hambre que por balas.
Y cuando el invierno llegó, no fue el frío lo que mató. Fue el hambre, la disentería, la desesperanza. De los 685.000 hombres, solo 27.000 regresaron. No por el frío. Porque el sistema logístico colapsó antes de que nevara. Hoy, en cada academia militar del mundo, se enseña esta lección. La logística gana guerras, no la táctica. El general Patton diría en 1944. Los soldados ganan batallas, pero los camiones ganan guerras. Y Napoleón lo aprendió demasiado tarde. Porque creyó que la gloria bastaba. Pero la gloria no alimenta a un caballo. Ni mueve un cañón. Napoleón no fue derrotado por el invierno. Fue derrotado por una ecuación simple. Más hombres de los que podía alimentar. ¿Y eso? No se perdona en la guerra. Porque a veces, la mayor derrota no es en el frente, sino en la lista de suministros. Napoleón no perdió por el frío, ni por la logística. Perdió porque ya no escuchaba. En 1812, creía que era invencible. Y esa certeza fue su verdadera derrota. En sus primeras campañas, Napoleón era un estratega humilde. Escuchaba a sus generales. Aceptaba consejos. Cambiaba planes al instante. Pero tras coronarse emperador en 1804, algo cambió. Empezó a ver cada victoria como prueba de su genialidad. Y cada advertencia, como traición. En los diarios de sus oficiales, hay decenas de entradas como esta. 12 de junio de 1812, propusimos rodear Smolensk por el sur. Él dijo, no necesito vuestros mapas. Yo soy el mapa. Antes de cruzar el Niemen. Sus mejores generales le advirtieron. Berthier, Rusia no es Austria. No hay ciudades que saquear. Murat, el invierno llega en octubre. No hay tiempo. Davout, los rusos no lucharán. Se retirarán. Y nos agotarán. Pero Napoleón los silenció. Les dijo, vosotros pensáis como soldados. Yo pienso como destino. Fue la última vez que alguien osó contradecirlo. En Moscú, mientras la ciudad ardía, sus generales le suplicaron retirarse. Pero él respondió. Un emperador no huye. Un emperador espera la rendición. Durante 34 días, esperó en una ciudad vacía. Mientras sus hombres morían de hambre. Mientras los caballos caían. Mientras el invierno se acercaba. En su diario personal, escribió. Ellos dudan. Yo sé. Esa frase lo condenó. Porque en la guerra, la duda salva vidas. La certeza las destruye. Cuando finalmente ordenó la retirada, ya era tarde. Sus generales habían perdido la fe. Sus soldados, la esperanza. Y su ejército, la disciplina. En los archivos del Ministerio de Guerra ruso, hay testimonios de desertores franceses que dicen: él ya no hablaba con nadie. Solo miraba el horizonte, como si la victoria estuviera allí, invisible para todos menos para él. Hoy, en West Point, Sandhurst y Saint-Cyr. Este caso se enseña como la lección más importante. El poder absoluto corrompe la percepción. Y en cada CEO, político o líder que ignora a su equipo, el fantasma de Napoleón resuena. La humildad no es debilidad. Es la única estrategia que sobrevive al caos. Napoleón no fue derrotado por Rusia. Fue derrotado por su propia certeza. Porque cuando crees que eres el destino, dejas de ver la realidad. Y en la guerra, eso es peor que perder un ejército.
es perder el alma. Porque a veces, la mayor derrota no es en el campo, sino en la mente que ya no duda. Napoleón no solo perdió una guerra, destruyó un orden, y creó otro tan frágil, que explotó en 2 guerras mundiales. Su error no terminó en Rusia. Se extendió por 200 años de historia. Y aún hoy, vivimos en su sombra. En 1815, los reyes de Europa se reunieron en Viena para restaurar el orden. Pero lo que hicieron fue enterrar la libertad. Dividieron naciones sin preguntar a sus pueblos. Devolvieron tronos a monarcas odiados. Ignoraron las ideas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. El resultado: un polvorín llamado nacionalismo. Porque cuando divides a un pueblo, ese pueblo lucha para unirse. En los archivos del Congreso de Viena, Metternich escribió: olvidemos a Napoleón. Restauremos el pasado. Pero el pasado ya no existía. Y el futuro sería sangriento. Antes de Napoleón, Europa era un mosaico de reinos. Después de él, los pueblos empezaron a decir: no somos súbditos. Somos nación. En Alemania, los estados divididos soñaban con unidad. En Italia, los revolucionarios citaban a Napoleón como inspiración. En Polonia, los exiliados juraban venganza contra Rusia. Y en Rusia, el zar, tras vencer a Napoleón, se volvió más autoritario, creando el caldo de cultivo para la Revolución de 1917. El mapa de Viena duró 100 años. Pero era una mentira. Porque forzó pueblos a vivir bajo imperios que odiaban. Cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en 1914, no fue un crimen aislado. Fue el grito de un pueblo eslavo del sur, que quería liberarse del imperio austrohúngaro, creado en Viena para contenerlos. La Primera Guerra Mundial no fue un accidente. Fue la factura de la paz de 1815. Y la Segunda Guerra Mundial nació de las humillaciones del Tratado de Versalles, que imitó el error de Viena. Castigar en vez de sanar. Hoy, en Ucrania, en los Balcanes, en el Cáucaso, las fronteras siguen marcadas por decisiones de 1815. Porque cuando la historia se escribe sin escuchar al pueblo, el pueblo escribe su historia con sangre. Incluso la Unión Europea nació como respuesta a este ciclo. Nunca más fronteras impuestas. Solo cooperación. Pero el fantasma de Viena persiste. Porque cada vez que un líder ignora la voz de su gente, repite el error de Napoleón y el de sus verdugos. Napoleón cayó por su arrogancia. Pero Europa cayó por su miedo al cambio. Ambos creyeron que podían imponer un orden desde arriba. Y ambos fracasaron. Porque la historia no se controla. Se acompaña. Se escucha. Se respeta. Napoleón no solo perdió en Rusia. Nos dejó una advertencia. Ningún imperio dura si no entiende a los pueblos que gobierna. Y esa advertencia aún resuena. Porque a veces, la mayor derrota no es perder un imperio, sino crear uno que nadie quiere. Napoleón no murió en Santa Elena. Murió en Moscú. No por el frío. No por el hambre. Sino por una certeza absoluta. Yo soy el destino. Y en eso, no fue único. Cada día, en cada esfera de la vida, hay Napoleons modernos. El CEO que ignora a su equipo. El político que cree que sabe más que su pueblo. El creador que ya no escucha a su audiencia. El error de Napoleón no fue militar.
Fue humano. Y es tan viejo como el poder mismo. Napoleón empezó como un estratega brillante. Escuchaba. Adaptaba. Aprendía. Pero con cada victoria, su humildad se desvaneció. Hasta que creyó que la realidad debía doblegarse a su visión. Ese es el momento en que todo líder cae. No cuando pierde una batalla, sino cuando deja de dudar. Porque la duda no es debilidad. Es la única herramienta contra la arrogancia. Es lo que te hace preguntar. ¿Y si me equivoco? Napoleón dejó de hacer esa pregunta. Y el mundo pagó el precio. Las 3 lecciones que aún resuenan. Primera. La inteligencia sin humildad es ceguera. Los espías rusos le dieron información falsa. Y él la creyó. Porque ya no consideraba que alguien pudiera engañarlo. Segunda. Las alianzas se rompen con orgullo. Persia le ofreció una ruta de escape. Y él la rechazó. Porque creía que no necesitaba ayuda. Tercera. La logística vence a la gloria. Tenía el mayor ejército. Pero no los carros para alimentarlo. Porque estaba tan obsesionado con la victoria final, que olvidó los pasos para llegar a ella. Estas no son lecciones del pasado. Son advertencias para hoy. Este vídeo no es solo sobre Napoleón. Es sobre ti. Porque en algún momento, tú también tendrás éxito. Y en ese momento, la tentación será creer que ya sabes todo. Pero recuerda, escucha a quienes te rodean. Duda de tu certeza. Honra las alianzas, aunque parezcan pequeñas. Porque el verdadero poder no está en imponer tu visión, sino en adaptarte a la realidad. El legado que debemos honrar. Hoy, en el Museo del Louvre, hay una carta de Napoleón a Joséphine, escrita en 1812. Volveré antes de que las hojas caigan. Nunca volvió. Pero su error nos dejó un regalo. La prueba de que nadie es invencible. Y en cada líder que elige la humildad sobre la certeza. En cada creador que escucha antes de hablar. En cada persona que dice tal vez me equivoque. El mundo se vuelve más sabio. Porque la historia no la hacen los infalibles. La hacen los que aprenden de sus errores. Si esta historia te conmovió, comparte este vídeo. No por fama. Porque alguien más necesita escuchar esta lección. Y dime en los comentarios. ¿En qué área de tu vida necesitas más humildad que certeza? Suscríbete. Porque aquí no repetimos lo que dicen los libros. Revelamos lo que ocultaron.